Un saludo cariñoso a la audiencia y con motivo de este curso de capacitación avanzada en lactancia materna para equipos clínicos de atención primaria de salud, organizado por la Dirección de Salud de la Ilustre Municipalidad de Chillán, a lo cual permito agradecer a los organizadores la invitación. ¿Ya? Voy a compartir un tema que es relevante y pienso que lo va a seguir siendo en la especie humana. ¿Cuál es el rol de la lactancia materna y lo referente a la inmunomodulación de esta acción humana arcaica, pero que sigue siendo importante? Para la presentación de este tema me he permitido dividirlo en tres etapas. La primera etapa orientada hacia la filogénesis y ontogénesis adaptativa, algunos conceptos generales de por qué heredamos lo que heredamos hasta la actualidad como especie de animales en esta biosfera y el desarrollo de cada uno de nosotros. Respecto a la filogénesis, estamos y vivimos en un planeta que se inicia muy precariamente hace alrededor de unos 4.000 millones de años. Y para ello me permito compartir este reloj de 24 horas, ¿no? En la cual la vida como evidencia de algo biológicamente vivo prácticamente vienen a ser alrededor de las 11 de la mañana. Y los Homo sapiens, o autodenominados Homo sapiens que somos, ¿no es cierto?, solamente ocupamos los últimos 4 segundos de este reloj de 24 horas de la evolución del planeta Tierra. Y estos 4 segundos corresponden a 1,5 millones de años aproximadamente, cuando los nuestros salieron del África subsahariana, donde probablemente está el origen de nuestra especie. Migraciones en oleadas, cuyos principales impulsores fue el hambre. Raramente se comía de forma satisfactoria. Más que cazadores, nuestros ancestros primariamente fueron carroñeros, lo que había, y por ello heredamos esta condición de alimentación que denominamos omnívoros. El otro gran impulsor de las migraciones humanas correspondió a la depredación de la cual eran víctimas nuestros ancestros. Depredación fundamentalmente proveniente de los felinos, las hienas, en lo que es el África, en Europa, en Euroasia, principalmente lo que es lobos y osos, tigres en el ámbito de Asia, y hasta los felinos en América, como el puma y los tigres dientes de sable. O sea, y ahí viene una pregunta interesante: ¿cómo una especie tan precaria, ¿ya?, sobrevivió, y debido a qué sobrevivió en condiciones más que precarias, miserables, en las cuales les tocó pervivir? Interesantemente, hay dos factores. En mi opinión, sin lugar a dudas, el efecto de la tribu. La tribu no solamente como un protector, sino que la tribu como un modelador del desarrollo humano, el desarrollo de habilidades, del intercambio, digamos, de conocimientos al inicio primario, pero cada vez más complejos. Este efecto de la tribu permitió que la sobrevivencia de los nuestros se proyectara durante miles de años, ¿no?, aún en condiciones miserables. Y el otro gran factor fue el desarrollo progresivo en complejidad de ese órgano que es el encéfalo humano, el cerebro humano. Sin lugar a dudas, estos dos factores, el efecto de la tribu y el desarrollo del cerebro, concurrieron en conjunto para que nuestra especie se sobrepusiera frente a las adversidades, no solamente climáticas, sino que los principales factores que deterioraban nuestra especie, que eran las hambrunas y la depredación de otros animales. ¿Y qué factores nos brinda el cerebro
Sin lugar a dudas hay tres de ellos que les quiero comentar. El primero de ellos es la sociabilidad. La sociabilidad humana, a diferencia del resto de las especies complejas, la sociabilidad humana es optativa, puede ser opcional. Sin embargo, las otras especies, siendo unas sociedades complejas, pero no es optativa y es prácticamente un determinante biológico, del cual no se puede salir. El segundo factor es el lenguaje, el desarrollo del lenguaje humano. Comparado al resto de los animales, el lenguaje nuestro tiene un aditivo fundamentalmente distinto, que es el hecho de estar cuajado de simbolismos. ¿Y qué es lo que significa eso? Que a diferencia de la comunicación del resto de los animales, nuestra comunicación se basa en aspectos que no necesariamente están en el presente. Los restos de los animales, los insectos, las aves, se comunican por aspectos que están ocurriendo en el presente. Nosotros, con el simbolismo que tiene nuestro lenguaje, podemos expresarnos viajando en el tiempo, hacia el futuro, proyectarnos o retrotraernos al pasado. Otro aspecto, y a mi opinión el más fundamental de todos, es la capacidad expansiva de la imaginación humana, la cual no solamente nos permitió sobreponernos al instinto animal, ya sea para cazar o escapar de los depredadores, sino que además nos permitió conjugar a través de la imaginación aspectos que estaban fuera de lo presente. Esto es lo referente a la filogenia de nuestra especie. O sea, recordar que en cada uno de nosotros, parafraseando a Charles Darwin, ¿no es cierto?, pervive un innoble origen. En cada uno de nosotros están presentes millones de años de evolución, en cada parte de nosotros. Referido a la ontogénesis. La ontogénesis son los fenómenos que ocurren en el desarrollo de cada uno de nosotros. Después de la concepción y de la fusión de los gametos del óvulo y el espermio, nos transformamos en un huevo. En un huevo que durante el periodo de inicio de la gestación está libre en el claustro materno, pero tiene que generar cambios, de los cuales vamos a ver ahora. Son posibles gracias a aspectos muy intrincados pero fascinantes en su complejidad. Desde el momento en que este huevo se empieza a multiplicar y a transformarse finalmente en una mórula, y en estado de mórula llega a adosarse al endometrio materno, en ese momento en el endometrio materno, ¿no es cierto?, no ocurre nada, excepto en el polo adosado de la mórula, ¿no?, en la cual las células empiezan a tener transformaciones que llevan a lo que denominamos una placa trofoblástica, de células trofoblásticas, que al momento de la implantación van penetrando e imbricándose en el endometrio de la madre, ¿ya? Y hay un aspecto interesante. Esta penetración, esta implantación ocurre además generando una cantidad enorme de citoquinas moduladoras del estroma endometrial, cuyos dos objetivos son, ¿no es cierto?, acomodar el estroma, ¿ya?, para que este verdadero parásito que fuimos tenga la posibilidad de subsistir y de nutrirse, pero por otro lado ir generando las bases para ser tolerados por la madre. Estas células trofoblásticas sufren transformaciones y se transforman en un verdadero sincicio, que, como se muestra en la imagen, es el gran regulador de, en primer lugar, la vasculatura, la neovasculatura, que empieza a desarrollarse básicamente en la zona de la implantación, pero además, a través de citoquinas, el trofoblasto y el sincicio trofoblasto va transformando y va facilitando la tolerancia inmune de la madre. Hecho fundamental, puesto que la primera respuesta
de la madre es con células inflamatorias. La madre en el sitio de la implantación concurre con la migración de células natural killer y de macrófagos que no llegan en una cruzada de amistad, sino que llegan a deletear al intruso, puesto que el embrión tiene genes de la madre, pero la mitad de los genes de su genoma son del padre, ¿no? De modo tal que es fundamental en este proceso inicial de adaptación la modulación de la tolerancia materna intrauterina. Y esto lo hace transformando la agresividad de la respuesta materna desde el punto de vista inmunitario en una respuesta tolerogénica en base a la modulación de un fenotipo de linfocitos T que denominamos Th2. De modo manera que hoy en día se identifican periodos críticos en el desarrollo embrionario y fetal de los humanos. Y uno de estos desarrollos críticos, sin lugar a dudas, es el desarrollo del sistema nervioso central, del corazón, de las extremidades, de los ojos, de los dientes, de los genitales y en general de los órganos de la percepción, de los sentidos y la percepción. De modo manera que este fenotipo inmunomodulador de la tolerancia materna intrauterina es hoy día claramente reconocido como un fenotipo Th2, ¿ya? Que permite ser tolerado, ¿no es cierto?, y no generar el rechazo materno. En este aspecto se identifican 4 factores influyentes y fundamentales en el desarrollo de las funciones inmunitarias desde el momento de la gestación, ¿no es cierto?, y durante toda la vida. Y estos factores son la nutrición, fundamental en la etapa de gestación, como se muestra en la imagen, pero también factores derivados, ¿no es cierto?, de los aspectos emocionales de la madre, hoy en día son estudiados y se les considera relevantes. Una vez que somos paridos, ¿no es cierto?, viene siendo importante la nutrición en la etapa, y de la cual vamos a hablar específicamente de la lactancia materna, pero surge un aspecto fundamental para el desarrollo inmunitario, que es la exposición a patógenos, a microorganismos. Y se hace más relevante, ¿no es cierto?, el ámbito de la emocionalidad en la cual se desarrolla la crianza. Y eso ocurre durante todo el periodo de la infancia. Llegada a la pubertad, ¿no es cierto?, al inicio de este periodo que llamamos adolescencia, aparece el cuarto factor que los antropólogos denominan el esfuerzo reproductivo. Esfuerzo reproductivo porque hay un gasto energético que no es menor, ¿no es cierto?, en este impulso que nos lleva a reproducirnos. Y estos 4 factores, como bien digo, ¿no es cierto?, contribuyen durante todo el resto de la vida a la modulación de la respuesta inmune, de modo tal que nuestro sistema inmune, el sistema inmune de los seres humanos, como otros sistemas fisiológicos, es producto de la selección evolutiva y responde a las contingencias de alimentación circundantes, patógenos microbianos, parasitarios, ambientes reproductivos y psicosociales en los cuales se desarrollan y modulan sus funciones adaptativas. Esto va a dar el concepto que el sistema inmune básicamente es un sistema que en su complejidad nos brinda una parte importante de la adaptación. En la segunda parte de esta presentación voy a abordar lo referente a la lactancia materna y los roles biomoduladores que tiene. Para ello es fundamental tener en consideración un concepto planteado desde la pediatría que corresponde a la ventana de los 1000 días. La ventana de los 1000 días se considera a ese periodo de la gestación, que son 270 días, más los 720 días de los primeros 2 años de vida. Esta ventana de los 1000 días se le considera muy relevante, puesto que está relacionado a formar la plataforma del desarrollo futuro ser humano como adulto, incluso hasta la vejez. Desde la concepción hasta los 2 primeros años
pero en especial y en lo referido a la lactancia materna es relevante de los 0 a los 12 meses. Sin lugar a dudas, la lactancia materna es fundamental en esos primeros 365 días de la vida extrauterina. Posteriormente, durante el segundo año, va perdiendo progresivamente relevancia, puesto que ya hay una mayor madurez digestiva, inmunitaria y también una mayor conectividad emocional con el medio. Centrándonos en la lactancia materna, es sumamente importante considerar cómo está constituida la leche humana. La distribución se le reúne por compartimentos. Esta compartimentalización en glóbulos grasos que contienen glicéridos, ácidos grasos, esteroides, esteroles, carotenoides, vitaminas A, D, E y K, partículas lipoproteicas con lípidos, proteínas y enzimas, componentes de las membranas, ¿no es cierto?, con fosfolípidos, entre otros, y las micelas de caseína, micelas que contienen una cantidad no despreciable de proteínas, de sales, calcio, potasio, magnesio, sodio y enzimas como la lipasa. Y el sobre en adelante, que es el lactosuero. El lactosuero riquísimo en carbohidratos, lactosa, oligosacáridos, proteínas, minerales, compuestos nitrogenados, lípidos, enzimas, vitaminas hidrosolubles, gases y sobre todo leucocitos, a los cuales me referiré prontamente. De modo tal que en la clasificación de estos factores bioactivos mayores de la leche humana hay que considerar la presencia de macrófagos y células de stem. Macrófagos que son de la madre y células de stem que provienen de la madre, y cuyo rol está enfocado principalmente no solo a la protección, sino que a la regeneración y a la protección del tubo digestivo del lactante. El contenido de inmunoglobulina, en especial de inmunoglobulina A en su estructura de IgA secretora, orientada, ¿no es cierto?, a la inhibición de la unión de patógenos en el tracto gastrointestinal, pero también en cantidades menores, pero a veces significativas, de inmunoglobulina G y IgM. Factores bioactivos como citoquinas, tanto citoquinas cuyas funciones principales son de estimulación y reclutamiento, como citoquinas como el factor de crecimiento transformante beta, cuyo rol fundamental es regular la inflamación en un rol antiinflamatorio. Quimoquinas, estos quimoatractantes que permiten, ¿no es cierto?, generar factores tróficos a nivel intestinal, pero sobre todo mejorar la capacidad reparativa a nivel digestivo. Citoquinas inhibitorias por rol, entre los cuales destacaba, ¿no es cierto?, el factor de crecimiento transformante beta, inhibidores del factor de necrosis tumoral alfa, que es la gran citoquina inflamatoria. Factores de crecimiento ligados no solamente a la proliferación y maduración del tubo digestivo, sino que además, un efecto protector y promotor de la angiogénesis y la maduración neuronal, digestiva y sistémica. También no es menor el contenido de eritropoyetina en la leche materna, cuya función principal está dirigida a la eritrogénesis. Un aspecto relevante en el contenido de la leche materna humana es la inmunoglobulina A en su estructura secretora. Aspectos que ocurren en la madre, puesto que cuando la madre es expuesta a patógenos entéricos nuevos, estos son presentados a las células dendríticas, ya sea indirectamente mediante transcitosis a través de las células M o directamente a través de la endocitosis por las células dendríticas. Esto ocurre en el intestino de la madre. Los linfocitos son activados y estimulan a los linfocitos B, y estos ubicados localmente en las placas de Peyerl intestinales o después de la migración a los linfonodos mesentéricos u otros. Finalmente, células plasmáticas que migran hacia
las glándulas mamarias y los ductos mamarios, producen IgA en la cara vasolateral de la célula epitelial mamaria in situ. Esta se une al receptor de polimonoclobulina, el complejo atraviesa la célula epitelial mamaria y con la excepción del componente secretor que permanece en la inmunoglobulina secretora, el receptor de polimonoglobulinas es escindido por proteasas en la cara apical, siendo la IgA secretada como un dímero desde la apex de la célula acinar hacia la leche. De modo y manera que cuando los lactantes consumen esta leche, la IgA secretora tiene resistencia a la digestión en las primeras partes del intestino, como es el estómago del lactante, y se acumula la IgA a nivel intestinal, uniéndose a antígenos sobre los patógenos, atenuando de esta forma su infectividad y generando una protección específica a nivel del lactante por parte de la madre en forma pasiva. Otros aspectos del contenido bioactivo de la leche materna son las hormonas. La leche materna contiene hormonas del tipo calcitonina, somatostatina, cuyo rol fundamentalmente está en el desarrollo y regulación de las células epiteliales y del aparato neuronal digestivo. Contiene antimicrobianos de acción directa, como son la lactoferrina, ¿no es cierto?, que tiene una acción interesante, inespecífica, pero muy poderosa a nivel de la interfase mucosal del intestino. La leche materna contiene hormonas metabólicas como la adiponectina, la leptina, grelina, que funciones tienen ellas fundamentalmente en regular el apetito, ¿no es cierto?, del lactante. La presencia de oligosacáridos, dentro de los cuales están un grupo de oligosacáridos denominados los HMOS, cuyo rol fundamental es de actuar como un prebiótico, dado que no están orientados a la nutrición del lactante, sino que a la mantención de la microbiota de la leche materna, a la cual me voy a referir prontamente. El contenido de mucinas también es relevante en cuanto a bloquear la infestación con virus y bacterias exógenas. En este sentido, ya lo hemos mencionado, ¿no es cierto?, la nutrición y la microbiota materna son importantes en el periodo de la gestación y son relevantes puesto que van generando las condiciones para que se produzca la expansión de las células inmunes en el intestino desde la etapa fetal hacia la etapa del lactante, el desarrollo de las células epiteliales, el desarrollo de mucus y la expresión de péptidos antimicrobianos y secreción de anticuerpos ya por parte del lactante, previniendo la translocación y la microbiota endógena y evitando la hiperreactividad a componentes derivados de los microorganismos y por ende disminuyendo el estado de reactividad, cólicos, etc. en el lactante. De modo tal que analizada esta etapa prenatal, solamente destacar la relevancia, como se muestra en la imagen, de la dieta y la ingestión de prebióticos por parte de la madre, la transferencia de mediadores tolerogénicos al feto, denominados porbióticos, y esto está ocurriendo en la etapa de la vida intrauterina, al portas, ¿no es cierto?, de ser paridos. Para destacar en esta imagen la importancia de la microbiota intestinal materna para el feto, como una microbiota materna rica y una dieta rica en fibras, ¿no es cierto?, son componentes fundamentales para condicionar, ¿no es cierto?, el mejor, no solamente desarrollo, sino la mejor adaptación desde el momento del nacimiento. Pero esto empezó antes del nacimiento en la vida intrauterina. De modo que al momento de ser paridos es fundamental considerar la lactancia materna no solamente como un rol de alimento, sino que, en mi opinión, la leche materna humana, más que alimento, es un vehículo modulador.
del desarrollo de los hijos. Como vehículo, lo interesante es ocuparnos de los pasajeros que se traspasan en este vehículo hacia el lactante, en los cuales me voy a referir a un grupo de pasajeros que se consideran hoy en día la microbiota de la leche materna humana. Revisiones extensas como esta publicada en el año 2016, una revisión sistemática, evidenció la presencia de familias de bacterias del tipo Firmicutes, actinobacterias, proteobacterias y bacteroidetes tipo Pregotella. O sea, no es menor, porque el interés en el estudio de la microbiota de la leche materna humana partió hace ya aproximadamente 3 décadas. Es a considerar porque la microbiota de la leche materna, ¿no es cierto?, es muy variada y es muy extensa en el espectro. Y aproximadamente alrededor de 2000 bacterias puede poseer la leche materna por ml. O sea, el contenido de bacterias, ¿ya?, hace alejar la idea que la leche materna es estéril. No es estéril, no ha sido pasteurizada, ¿ya? Va directamente este recurso biológico de la madre al lactante. La pregunta desde hace muchos años atrás era ¿cuál es el origen de la microbiota de la leche materna? Hace unas 3 décadas atrás se planteaba que el contenido de la microbiota de la leche materna provenía de comunidades bacterianas, ¿no es cierto?, del pezón, la areola o la boca del lactante. Pero se demostró a través de ingeniería genética de los microorganismos que las comunidades bacterianas de la leche materna muestran grandes diferencias con la de la piel y la orofaringe del lactante. Y ahí estos estudios de la genética bacteriana demostraron que las bacterias presentes en la leche materna correspondían y tenían su origen en el intestino de la madre. La interrogante y el trabajo científico entonces se enfocó a dilucidar de qué forma esta microbiota del intestino de la madre llega a los ductos galactófaros. Sin lugar a dudas, hoy en día disfrutamos de un conocimiento surgido de la ciencia y no de las creencias. Y a través de trabajos científicos se fue demostrando que estas bacterias intestinales son capturadas, ¿verdad?, por células dendríticas, macrófagos modificados de la madre, capturan por pinocitosis bacterias en el intestino materno, bacterias que son transportadas y no destruidas, transportadas desde el intestino a través de los ganglios linfáticos mesentéricos y toda la circulación linfática y sanguínea por células dendríticas, como he dicho, para ser depositadas en la glándula mamaria, en cada ducto de la glándula mamaria, generando por exocitosis una verdadera alfombra de microbiota mamaria que proviene del intestino materno. Dicho sea de paso, estos estudios fueron hechos con marcadores radioisotópicos, por lo tanto hubo una certeza genética, pero también morfofuncional de cómo se generaba esta migración de bacterias, pero a través de las células dendríticas maternas. De modo tal que el calostro contiene alrededor de 200 especies de bacterias distintas y que corresponden a estirpes de la madre. Ahora, la pregunta es, ¿qué rol tienen estas bacterias? Y el rol deriva de un aspecto ya conocido desde el punto de vista de la inmunología, ¿ya?, puesto que el principal campo de entrenamiento de las células del sistema inmune es la interacción con la microbiota, especialmente con la microbiota intestinal, que nos permite mantener un sistema activado permanentemente. En ese aspecto, ya aclarado el origen de la microbiota de la leche de la madre, ¿ya?,
que a través de este proceso de homing celular, de células dendríticas que transportan bacterias, ¿no es cierto?, cada vez que el lactante succiona el pezón de la madre, junto con el fluido de la leche, arrastra parte importante de este biofilm para formar parte del componente de la leche. De modo tal que la leche materna contiene lactobacilos, bifidobacterias que provienen de la madre. Hoy en día claramente está establecido que esto ocurre constantemente en un proceso migratorio celular. Y esta publicación, hecha en el Nature en el año 2016, es interesante puesto que denota que un lactante que ingiere alrededor de 800 ml de leche al día de parte de la madre recibe entre 10 elevado a 5 y 10 elevado a 7 bacterias, un contenido tremendamente grande de bacterias, de una carga bacteriana de la microbiota materna. Y lo destacable de esta publicación es algo que ya había insinuado previamente: la presencia de monosacáridos, básicamente HMO, cuyo objetivo no es nutrir al feto, sino que mantener viva a las bacterias. No tiene ningún rol nutricional para el lactante, sino que esto está enfocado a la mantención de las bacterias, generando un verdadero prebiótico para mantener esta ecología microbiana de la leche. De modo tal que en la transmisión microbiana que empieza en el parto vaginal, lo cual obviamente no ocurre en el parto cesárea, pero dejo establecido que el parto cesárea hoy en día salva a miles de seres humanos, no solo de la muerte, sino que de daños cerebrales al momento de nacer. Pero la vía natural es la vía de parto vaginal, y que garantiza esta primera colonización abundante desde la madre al lactante en su proceso de parto, para llegar al ámbito postnatal, en la cual son importantes en el lactante la leche materna, sin lugar a dudas, pero también en la alimentación complementaria, y digo que es complementaria a la leche de la madre en el periodo lactante. Lo central es la leche de la madre. Una dieta que sea con ingestión rica de probióticos, prebióticos, fibras, progresivamente de acuerdo a tolerancia en las primeras etapas de la vida. De modo tal que uno puede hablar claramente hoy en día que la madre, a través de este proceso de lactancia materna y de la leche materna, va programando la inmunidad desde la edad más temprana en cada uno de sus hijos o hijas. Es así que el rol hoy en día de la microbiota intestinal puede ser vista como un órgano metabólico prácticamente, con funciones fisiológicas fundamentales para la homeostasis, de modo que en un adulto la microbiota normal alcanza una cantidad no despreciable de 10 a la 14 bacterias y 3,3 millones de genes. Tenemos más genoma de la microbiota que nuestro propio genoma humano. Diferencias de la microbiota y la lactancia, microbiota de lactancia versus la fórmula. Dejo establecido que la leche, digamos, de vaca o la leche animal de otros animales es un recurso alimentario, ¿ya?, pero no reemplaza a la leche materna como lo hemos visto. Y la diferencia, por ejemplo, en este gráfico se muestra en la cual un lactante con lactancia materna exclusiva contiene, ¿no es cierto?, una microbiota que va a generar una digestión preferentemente fermentativa, bien gaseosa, ¿ya?, con altos gases intestinales, ¿no es cierto?, y una digestión que va a progresar, digamos, fácilmente. Una lactancia, o sea, una fórmula láctea y no lactancia materna, conlleva a una
digestión putrefactiva, ¿no es cierto?, y con una tendencia a la constipación, como se muestra en la gráfica. Un aspecto importante a considerar es el periodo del destete. El destete corresponde al periodo, ¿no es cierto?, desde la lactancia materna exclusiva hasta ya la independencia de la lactancia. Sin lugar a dudas, la lactancia materna es la que promueve la tolerancia alimentaria, puesto que, como hemos visto, son los factores contenidos en ella desde el punto de vista inmunitario los que van a promover el desarrollo de células T reguladoras fundamentales para la tolerancia a antígenos inocuos provenientes de la alimentación y la mantención de la homeostasis intestinal, y con ello prevenir en forma eficiente y a largo plazo las alergias alimentarias, entre otros aspectos. El parto versus cesárea, la lactancia materna, la alimentación complementaria y las exposiciones ambientales son los 4 grandes moduladores del microbioma, pero la lactancia materna se lleva por lejos el principal de los factores en cuanto a el peso en modular el microbioma. Microbioma, ¿ya?, que se transforma en el sello, en la verdadera huella dactilar de cada uno de nosotros, como se plantea hoy en día. La lactancia versus la alimentación de biberón marca una diferencia en el microbioma, no solamente para el periodo del lactante, sino que hay estudios hoy en día en curso, como se muestra en la referencia, ¿no?, que generan un sello para el resto de la vida en los seres humanos. Finalmente, voy a abordar algunos aspectos relacionados a las proyecciones e intervenciones. En mi práctica clínica y producto de la interconsultoría de niños con lactantes, especialmente con problemas de observaciones de alergias alimentarias, especialmente a leche de vaca, o estudios de inmunodeficiencias primarias, me corresponde y he tenido que abordar el tema de la lactancia materna. Al respecto, me permito algunas reflexiones enfocadas al fomento de la lactancia materna. Cuando abordo el tema con los padres, yo lo abordo de la siguiente perspectiva, ¿ya?, y es con una pregunta. ¿Cuál es el mayor anhelo para el futuro de su hija e hijo? Más allá de la esperanza de, ¿ya?, ¿cuál es lo más caro que uno anhela para una hija o un hijo en el futuro para ellos? ¿Ya? Sin lugar a dudas, hay una coincidencia en las expresiones de los padres, y es que sea feliz y que tenga la capacidad de brindar felicidad a aquellos que le rodearán. Sin lugar a dudas, en mi opinión, es uno de los anhelos más hermosos que puede tener el ser humano proyectado hacia el futuro. Al respecto, las evidencias científicas, ¿ya?, demuestran que los lactantes con mayor lactancia materna exclusiva expresan una mayor predisposición a respuestas felices. Este trabajo, publicado en el año 2015, evidencia la notable diferencia entre una lactancia materna, ¿ya?, completa, ¿ya?, y exclusiva, ¿ya?, en cuanto a las expresiones y la predisposición hacia ese aspecto que es el sentirse feliz de parte de los hijos. No estamos hablando de creencias, estamos hablando de una perspectiva desde las ciencias. Evidencias científicas, por otro lado, ¿ya?, han demostrado que las experiencias repetidas de felicidad o infelicidad en la infancia, más allá de la lactancia, durante la infancia, tienen un efecto en la arquitectura cerebral, que contribuirá al potencial de felicidad de los niños y niñas y les ayudará a evaluar en forma positiva y agradecida lo que les ha sido dado, o por el contrario,
asumir una actitud pesimista, quejumbrosa, odiosa y tal vez con rencor con aquellos a los cuales se relaciona en el futuro. De modo tal que la duración de la lactancia se correlaciona positivamente con mayor volumen cerebral, mayor densidad y grosor de la sustancia gris y volumen de la sustancia blanca. Las referencias están puestas al pie de la imagen. Pueden detener el video para verlas con paciencia y abocarse a este aspecto que es interesantísimo, el aspecto modulador de la arquitectura y función cerebral de los hijos. Tal como hablamos de periodos críticos en el desarrollo de la vida intrauterina, existen periodos críticos en el desarrollo en la vida extrauterina. Y aquí vemos el periodo de la vida intrauterina, sin lugar a dudas, durante la gestación y la tranquilidad, pero una vez paridos, en los primeros 6 meses es fundamental el desarrollo del apego seguro. Ya, vamos a volver un poquito acerca del apego y la neuroquímica del apego. Y esto se da con una emoción ideal en la madre, que es la sensibilidad, el sentirse cerca, el poder apapacharse con su crianza, desarrollando este constructo complejo de la conciencia humana que denominamos amor, a través del contacto visual, del habla, de los mimos, del cachorreo, del efecto de la tribu. En el segundo semestre de la vida extrauterina, de los 6 a los 12 meses, la paciencia. En un proceso lento que se inicia prácticamente en el segundo semestre de la vida extrauterina, empieza a surgir esto que es la individuación. Lento se completa hacia la pubertad. Este proceso de individuación debe ser asumido con respeto y esperar los ritmos y los procesos que van ocurriendo en el lactante menor. De modo que ya evolucionados hacia hacia los 2 años de edad, es importante la emocionalidad de la madre en cuanto a las confianzas, el ambiente de la crianza, el apoyo de la tribu o las redes sociales de carne y hueso, ¿verdad? No los imaginarios de las redes sociales, sino las redes sociales consistentes en las familias, ¿verdad? De modo tal de ir generando una validación a través de favorecer sobre todo la participación de los hijos en el proceso de la alimentación. Evitar la alimentación de los hijos aparte de los papás. Los hijos tienen que aprender de los usos y costumbres, las conductas de los padres. El hacerse cariño, ¿verdad?, frente a los hijos también es un modo de ir enseñando en un proceso muy primario del mono imita mono, al igual que la alimentación, al igual que el juego, ¿no? Por eso mi concepto relevante al respecto es lo fundamental de la tribu humana. Otra reflexión, y para ello me permito participar, una foto de una mamá de uno de los pacientes atendidos, con el permiso de ella, ¿no es cierto?, referido a las reflexiones para el fomento de la lactancia materna. Si se fijan en detalle en la imagen, ¿ya?, la madre debe estar en una posición cómoda. Si está sentada, ¿no es cierto?, lo ideal es que sus 2 pies estén en contacto con el suelo, no está haciendo equilibrio, ¿no es cierto?, con los pies y las caderas, no, se esté cómoda. Lo primero es la posición cómoda de la madre. Si está en un sofá o en la cama, bien relajada, bien cómoda. Primero se acomoda la madre, luego el lactante se acomodará a la mamá, no a la mamá al lactante. Aspecto relevante que también es evidente acá: la mamá no tiene otro objeto en las manos, no hay un celular, no hay una conexión, digamos, a las redes sociales que uno ve habitualmente, muchas veces las mamás cometiendo un tremendo error.
generando su atención y su adicción, por qué no decirlo, en algo tan poco relevante respecto a lo que está sosteniendo en sus brazos, que es su hija o su hijo. Si continuamos con esta imagen, ¿no es cierto?, de esta mamá, nos damos cuenta que ella está apoyada bien en el respaldo de la silla, ¿no es cierto?, está en una posición cómoda, y el pequeño gran detalle, sus ojos están cerrados y está concentrada en el estímulo biosensitivo que está produciendo cada succión de su crianza en el pezón y la areola de sus pechos. Y esto es relevante, puesto que somos animales visuales. Del momento que abrimos nuestros ojos, coestimulamos un área del cerebro que son las amígdalas cerebrales, y esas zonas neuronales liberan preferentemente catecolaminas, cuya función es promover un estado de alerta absolutamente innecesario durante la acción de amamantar un cachorro. Esto no es creencia, esto se basa, entre otras cosas, ¿no es cierto?, en un sólido trabajo publicado en el año 2016, en el cual se demuestra que es el estímulo biosensitivo del pezón y la areola la que llega hacia la zona del núcleo accumbens y a través de todo el sistema límbico, vía hipotalámica, proyecta y facilita la liberación de prolactina y oxitocina desde la hipófisis. Ambas hormonas van a contribuir a la lactogénesis, a la generación de leche y a la eyección de leche hacia el pezón y hacia la boca del lactante. Pero el pequeño detalle de este trabajo interesantísimo es el mantener los ojos cerrados. Al cerrar los ojos se elimina esta erupción óptica en el cerebro de la cual les comentaba, y se genera algo que en psicología se le denomina mindfulness. O sea, realmente utilizar este periodo de lactancia materna para un estado profundo de plenitud por parte de la madre. No solamente el beneficio hacia la madre, puesto que la oxitocina actúa sobre la corteza prefrontal, frontomedial y supraorbitaria de la madre, generando esta plenitud al amamantar, sino que a su vez la madre traspasa a través de este vehículo que les comentaba, que es la leche materna, este precioso pasajero que es la oxitocina, que va a ir a contribuir a la neurogénesis y al desarrollo cerebral y funcional del cerebro, como acabamos de ver en las diapositivas previas. Algunas reflexiones respecto al fomento de la lactancia materna. Cuando estoy frente a los padres, ojalá, ¿no es cierto?, habitualmente yo cito al padre y a la madre, que estén presentes. Hay tres aspectos que yo considero son relevantes a plantearles. Uno de ellos es el concepto de que el agua no es para diluir el cuerpo. El agua es fundamental como drenaje, debido a que lo que sale por los pezones durante la lactancia no es leche en polvo, es un fluido líquido cuyo 80% es agua. El otro aspecto que le destaco a los padres, ¿cierto?, es el apego amoroso, que deriva, como hemos visto, de la acción de la oxitocina en la corteza frontal de los seres humanos. Oxitocina, que en el ámbito de la mujer, como ya lo expresaba, ¿ya?, se estimula su liberación principalmente por la estimulación de los pezones y la areola. Y en el caso del hombre, paso el dato, es el rasquido del dorso el que genera, digamos, la liberación de oxitocina y un estado de apego amoroso en el padre. El placer íntimo. El placer íntimo no es algo que sea adicional. En mi opinión es fundamental, puesto que el placer íntimo, ¿no es cierto?, de los padres
conlleva a que ellos funcionan con un alto nivel de endorfinas en sus cerebros, pero a su vez la madre traspasa beta-endorfina, la fracción más activa de las endorfinas, contribuyendo también a este desarrollo con el enfoque de una funcionalidad que facilite la felicidad en el desarrollo de los hijos. Es así que, en mi opinión, y producto esta de la experiencia de padre, pero también de la experiencia en la práctica de la medicina y el soporte científico con el cual hoy en día contamos, el mejor escenario para la crianza de los hijos es con padre y madre amándose. Y esto, que parecería romántico, es consistente porque tiene que ver con el desarrollo neurológico que va a generar las características de sociabilidad, de desarrollo y de adaptación de los hijos en el futuro. Para finalizar, ¿no?, me permito algunas palabras finales. La leche materna humana no tiene equivalente biológico, nutricional, inmunitario, metabólico, ni neuromodulador para el desarrollo y el crecimiento armonioso de la infancia. La microbiota modulada por la leche materna humana está implicada en una variedad de acciones moduladoras del metabolismo y la inmunidad y expresión genética. La lactancia materna contribuye en forma decisiva a favorecer una regulación de la ingesta calórica y un estado metabólico saludable. Conductas saludables y acciones permanentes tendientes a conservar una microbiota facilitan el desarrollo neuroinmune endocrino. Considerar una legislación laboral pro lactancia materna es mi opinión. Esto último creo que es relevante para mejorar las condiciones de nuestra sociedad, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Finalmente, agradecer la oportunidad de compartir no solamente el conocimiento científico, sino que el modo de abordar un tema fascinante y que lo seguirá haciendo para la humanidad. Muchas gracias.